¿Qué es cultura? Es una pregunta con la que debemos partir, ¿no? La cultura, según la RAE, se define como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, ¿no? En un sentido más amplio, la cultura hace referencia básicamente a todo tipo de manifestaciones humanas, ¿no? Tanto estas expresiones sean espiritual, de carácter material, de carácter intelectual, etcétera, ¿no? Y son elementos utilizados por las diversas comunidades y sociedades, ¿ya? Todos los pueblos, todos los países, las comunidades tenemos o poseemos cultura, ¿no? Toda la idea que nosotros construimos como una sociedad, ¿ya? Toda la idea que nosotros tenemos construida en relación con el medio ambiente, en relación con la naturaleza, en relación entre los seres humanos, etcétera, ¿ya? Involucra creencias, lenguaje, costumbres, tipo de organización social, etcétera, es cultura, ¿ok? Y esta cultura se transmite permanentemente de generación en generación. Como les decía, la cultura se transmite de generación en generación, ¿no? Se transmite de distintas maneras, de forma oral, de forma escrita, a través de la música, a través de infraestructura, ¿no? Edificios, instituciones, etcétera, 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 ¿no? Y así como se transmite, la cultura también es una cuestión de carácter dinámico, ¿no? Se cambia, se modifica, se adapta, se va mezclando, se redefine, y estas mezclas, llamadas o definidas en el concepto sincretismo, se dan permanentemente, se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de diversidad cultural, nos referimos a que en el mundo, en este mundo en el que nosotros habitamos, existen distintas culturas. Existen diferentes expresiones culturales dependiendo del país, de la región, de la localidad. Siempre somos diversos, ¿ya? No somos todos homogéneos en el mundo. Somos diversos. Y estas culturas, ¿ya? Dependiendo de las regiones en las que se ubican, digamos, tienen distintas miradas respecto a los mismos elementos que les mencionaba anteriormente. La religión, la organización social, etcétera. El pretender que nosotros somos todos iguales y que nos vamos a organizar de una sola manera, tanto social como políticamente, por ejemplo, es un grave error. Un error al que Occidente suele cometer bien seguido. En general piensan que todos somos iguales y que todos debemos como relacionarnos de las mismas formas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que la cultura es dinámica, lo que estamos diciendo es que va a cambiar permanentemente, y estos cambios se producen porque la cultura es una construcción humana, es una idea humana, ¿no? Ahora, ¿qué palabra, como les decía antes, define mejor esto? El sincretismo. El sincretismo es un concepto mediante el cual en Occidente, en la lengua castellana, en realidad, nosotros definimos la mezcla cultural que se produjo a través del tiempo entre las culturas conquistadoras, ¿no? La cultura occidental europea y las distintas culturas indígenas que habitaban nuestro territorio, ¿ya? Si ustedes analizan, cuando nosotros hablamos, utilizamos palabras que no pertenecen al castellano incluso, ¿no? Hablamos español, pero tenemos muchas palabras que son de origen indígena, ¿ya? De nuestras culturas americanas. Incluso tenemos palabras árabes. ¿Por qué? Porque también se produjo en algún momento un sincretismo cultural en la península ibérica entre árabes y castellanos. Entonces, el sincretismo es el concepto más adecuado para definir esto, ¿ya? Y es además una palabra maravillosa lo que define, básicamente. Bueno, las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas no han sido muy fluidas, no han sido buenas en general desde el siglo XIX. Y bueno, en el video siguiente vamos a tratar un poquito más esto,
Pero dentro de los distintos mecanismos que se han buscado para tratar de resolver este problema, está la firma de un acuerdo que es conocido como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? Este convenio sobre pueblos indígenas y tribales de los países independientes es un tratado internacional que se adopta por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, ¿ya? En el año 89 y que nuestro país lo ratifica el año 2008, ¿ya? Y entrando en vigencia el año siguiente, el 2009. Ahora, ¿qué refleja esto? ¿No? Como acuerdo, como convenio, están representados los gobiernos, los empleadores y los trabajadores desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en los estados-naciones en los que viven y las responsabilidades que tienen los gobiernos de proteger los derechos de estas personas, digamos, de estos grupos. El convenio está fundamentado principalmente en el respeto a las culturas y a las formas de vida de los pueblos indígenas y en reconocer sus derechos sobre la tierra, ¿no? Sobre los recursos naturales, así como también el derecho a decidir las propias prioridades que ellos consideren para desarrollar o generar procesos de desarrollo, ¿ya? Este convenio se involucra en general con una gran cantidad de pueblos indígenas, ¿ya? Que se entienden como naciones desde el punto de vista de poseen idiomas, culturas, tienen un modo de sustento o economía, sistemas de conocimientos diversos, etcétera, y que en los distintos países en los que residen enfrentan problemas de discriminación y condiciones de explotación laboral, ¿ya? Además de problemas de marginalidad y situación de pobreza generalizada por el poco desarrollo o el incentivo al desarrollo que se ha generado por parte de estos países, ¿no? Hacia estos grupos. Así que la idea de este convenio es que se puedan llegar mediante ya un documento, digamos, puesto en ejercicio, a superar las prácticas que son discriminatorias y que afectan a estos pueblos, básicamente, en la opción y que ellos puedan participar en la adopción de las decisiones que afectan su vida y su desarrollo como comunidad, ¿ya? Eh, por lo tanto, dentro de todos estos elementos, uno muy importante y fundamental es la consulta previa y la participación de los pueblos en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, cuando nosotros necesitamos instalar o generar distintos procesos de desarrollo en territorios indígenas, es necesario generar la consulta. Cuando nosotros queremos generar políticas públicas hacia estos pueblos indígenas, es necesario generar consultas. Y esas consultas es previa a tomar la decisión, ¿no? Y así como esto, nosotros tenemos que ser capaces también, dice este convenio, de integrar a estas personas en el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Escucharlos directamente como agentes de cambio y no como sujetos o como meros sujetos de políticas públicas. ¿Ok? Los dejo con esto, terminamos este video y el siguiente vamos a ver o vamos a conversar respecto a la relación que existe entre los pueblos indígenas o entre el Estado y los pueblos indígenas. Saludos.